¿cuál es su postura? Porque hay protestas en el sur del país exigiendo cambio de constitución y un referéndum. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy amable, señor Hugo. La verdad, sorprendido por su llamada. Estamos con mal tiempo acá en Iquitos. No sé si me escucha bien. Estamos escuchándole perfectamente, José Quipe Farro. Bueno, mire, como cualquier ciudadano, y en el marco de una democracia que debe entenderse por la pluralidad de criterio, de opinión, entiendo que aquellos que opinamos en sentido contrario a lo que los medios de comunicación nacional han venido promoviendo por más de un año, porque han llegado al extremo incluso de crear una atmósfera de terruqueo, ¿no? Aquellos que promueven o quieren un cambio constitucional tratan de ligarlos a extremismos senderistas o filosenderistas. Esa desinformación a la colectividad yo la veo muy mala, muy perversa, y espero que ya no continúe. Por lo tanto, ante su pregunta, soy un ciudadano convencido que la población debe entender que los políticos en funciones no son más que ciudadanos elegidos por un determinado periodo de tiempo para representar a ese conjunto de ciudadanos que van a manejar o administrar el país. En el caso del gobierno nacional, por 5 años, y en el caso de los gobiernos locales y regionales, por 4 años. Pero el poder verdadero, el poder constituido, el poder constituyente, lo tiene la población, no el poder constituido. Y acá yo veo y escucho por la televisión nacional y algunos medios de comunicación escritos y radiales también, que hay toda una campaña de desinformación que el ciudadano muchas veces no entiende, el ciudadano de a pie, aquel que a veces no tiene tiempo para leer un periódico o asistir a una conferencia sobre tan importante tema. Pero aprovechando este punto que usted me da, yo le diría que no se olviden los ciudadanos que nosotros, mediante el voto, somos los que otorgamos el poder a un grupo de personas, a organizaciones políticas que tienen candidatos y que se convierten en autoridades. Pero el poder real está en los ciudadanos. O sea, está el poder constituyente está en la ciudadanía, no en el poder constituido. De tal manera que me parece un absurdo lo que aprobó hace poco el Congreso, tratando de cerrar el paso a los ciudadanos que quieren un cambio constitucional mediante una asamblea constituyente. Y ese tema creo que ya en este gobierno de la señora Dina Boluarte, que es, digamos, bastante tormentoso en la forma como se ha sucedido, estimo que lo tendrá que ver con mucha urgencia el próximo Parlamento, y que tiene que haber para ello una adecuada información a los ciudadanos para que entiendan que lo que se ha venido propagando es totalmente malévolo, ¿no? Haciendo de ver que aquellos que piensan por un cambio constitucional son terroristas o filosenderistas, porque queremos convertirnos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y no sé qué más cuentos han mandado a difundir, ¿no? Yo estoy contra esa posición, señor periodista. Bueno, ¿cuál es la debilidad de esta Constitución del año 93 que ha llevado al Perú a tener un crecimiento sostenible en América Latina? Cierto que hay sectores populares, sectores de la sierra del Perú que no han logrado ni siquiera tener agua potable, y otros señalan que eso no es el problema del modelo económico, sino de la corrupción. ¿Cómo se interpreta eso, señor Quipe Farro? Mire, usted ha mencionado uno de los puntos importantes, uno de los grandes falencias que tiene la Constitución vigente. ¿Por qué? Porque no hay constitución similar en América Latina que tenga un artículo tan pernicioso como el artículo 62, que indica que para proteger la inversión privada, el Estado tiene que aceptar la suscripción de contratos ley
que no pueden ser ni siquiera modificados por el Parlamento de la República, que se supone es el primer poder del Estado, que representa a los 33 millones de peruanos. Entonces, los contratos ley que se han firmado desde la época que ha empezado a regir esta Constitución le han causado un enorme daño al erario nacional, porque ha permitido que nos roben en forma legal millones de dólares por la extracción de materia prima y su venta en el mercado internacional, porque han estado mal hechos por la corrupción que ha habido en la clase política. Y como tienen ese cartelito de contrato ley, hasta el día de hoy no pueden ser modificados hasta que no concluya el nefasto periodo por el cual han sido suscritos, 20, 30, 40 años. Entonces, ese es un tema que se tiene que superar. No hay otra constitución similar que tenga un artículo igual como la que tiene la Constitución peruana. Y tenemos que entender que ya vamos por el año 201 vendiendo lo que Dios nos ha puesto debajo de la tierra. O sea, vendemos materia prima sin transformación. Y la Constitución actual, segundo punto, no habla nada de industrialización primaria para obtener un mayor ingreso fiscal por la venta de materia prima en bruto. Mire, un solo ejemplo. Nosotros le vendemos el petróleo a Chile, y Chile no produce petróleo, pero sin embargo nos vende los derivados de nuestro propio petróleo. Obviamente 5 o 10 veces más caro. Estas cosas que no se le explican a la población, ha determinado que haya grupos de poder que han capturado los medios de comunicación, se han hecho millonarios y han prácticamente atrapado la estructura del Estado, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Hay empresas transnacionales que le siguen debiendo millones de dólares al Perú en impuestos, y que usando nuestro propio sistema judicial, usando nuestro propio sistema tributario, nos sacan la vuelta. Y esos contratos no pueden ser revisados por los contratos ley. Entonces, en ningún otro país, por ejemplo, ni siquiera en el propio Estados Unidos, cuando los árabes han querido comprarle sus puertos a Estados Unidos ha dicho, no, esas son estratégicas, eso no se va a privatizar. Pero el Perú no entiende eso. Ya hemos perdido prácticamente los sectores estratégicos del Perú. Hemos entregado todo a la inversión extranjera. Algunos señalan que hemos perdido ya nuestra soberanía, señor Quispe Farro. Claro, hemos entregado nuestros puertos, hemos entregado los aires, las rutas comerciales a favor de terceros, no tenemos línea aérea comercial, no tenemos marina mercante, no tenemos la transformación primaria de nuestro cobre como por ejemplo Chile lo tiene. Chile no vende su cobre en bruto, sino lo vende en hilo, en láminas. Entonces la extracción de la materia prima no es eterna, no es infinita, es finita, se acaba. Mire, nosotros sin embargo, esto no es un monólogo, es un diálogo importante con personalidad que estamos abordando esta noche, este tema tan importante para el país. Bien, acá está nuestro compañero Edgardo Apajo, que también quiere intercambiar opiniones con usted. Adelante, Edgardo, por favor. Don José Quispe Farro, qué gusto saludarlo. Debes acordarte todavía de mí. Edgardo Apajo te saluda. Bien, a ver, usted acaba de hablar, por ejemplo, que está de acuerdo, totalmente de acuerdo en el tema de la Asamblea Constituyente para eventualmente el pueblo promueva, digamos, o apruebe el cambio de la Constitución. Y usted acaba de hablar que los contratos ley son un problema. En realidad, los contratos ley no son un problema. El contrato ley como herramienta de desarrollo existe en cualquier parte del mundo. Si el contrato ley, por ejemplo, ¿por qué no puede exigir un contrato ley dentro de su núcleo ya de elaboración del contrato ley? Porque el contrato ley no viene alguien y me impone el contrato ley al Estado peruano. El Estado peruano revisa entre ambas partes, tanto privado como público, revisan el contrato y ejecutan el contrato ley. ¿Por qué en el contrato ley no se puede poner una cláusula que diga, ok señor, te permito la explotación durante 30, 40, 50 años
el bien que quieras explotar, puede ser oro, puede ser cobre, puede ser zinc, puede ser gas, pero aquí me pones la planta de transformación y los precios para el mercado local tienen que estar por debajo del precio de comercialización en otro país. Se puede poner en un contrato ley. El problema no es la existencia de la herramienta en sí como contrato ley. Esa es mi apreciación, señor Quispe-Farro. Mire, por ahí coincidimos. El tema está en la redacción semántica, por ejemplo, de este artículo 62, porque dice que no podrá ser revisado legislativamente. Eso parece muy inocente. O sea, pareciera algo muy simple en una redacción constitucional. Pero en los hechos que ha determinado la aplicación de este artículo, a ver, usted se acuerda en la época de Belaúnde y otros gobiernos antes de la Constitución del 79, las concesiones de materia prima, de la riqueza que es de todos los peruanos, no solamente era potestad de concesión del Ejecutivo, sino que una vez que el Ejecutivo hacía el trato como corresponde, porque tiene atribuciones constitucionales el Poder Ejecutivo, o sea, el Presidente de la República con sus 19 ministerios, pero ese contrato para concesionar riqueza en cualquier parte del Perú por 10, 20, 30 años o 40 años, iba al Parlamento de la República, donde está la representación de los ciudadanos, para su revisión antes de firmarla. De tal manera que esa perversidad en la redacción ha determinado que el Ejecutivo unilateralmente concesione lo que se le da la gana y el Parlamento no puede revisarlo antes de que se firme. ¿Por qué razón se ha redactado el artículo 62 de esa manera? Por eso es que la gente protesta. O sea, ¿por qué? Porque obviamente hay una extrema corrupción, o sea, hay peruanos antiperuanos. Hay peruanos que realmente parece que no fueran peruanos porque han celebrado contratos desde la promulgación de esta Constitución lesivos a los intereses del país, porque han sido mal estructurados en su contenido, no porque les falte inteligencia, no porque les falte conocimiento sobre la materia en la que está formulándose el contrato, sino por las coimas, por los intereses de grupo que han aceitado a los funcionarios de los ministerios correspondientes, y con la firma del presidente, solamente el presidente y del ministro de Estado, se entrega nuestra riqueza a terceros mediante contrato de ley que ni siquiera ha pasado por el Parlamento. Esa es una ahí estamos totalmente de acuerdo, actual, señor Quispe-Farro, con respecto a modificaciones de la Constitución, pero no necesariamente un cambio de Constitución. A eso voy. O sea, sí es cierto que no puede ser unilateralmente un solo poder del Estado, como el Poder Ejecutivo, que elabore el contrato ley sin tener un filtro de representación, como usted lo dice, democrática en el Congreso de la República, que se revise ese contrato ley, se filtre ese contrato ley y en alguna forma se observe cuando es lesivo para el Estado peruano en mayor grado. En eso sí estoy de acuerdo, pero no necesariamente en un cambio de Asamblea Constituyente para toda la Constitución. Sí hay muchas reformas que se tienen que ejecutar, como la que usted acaba de señalar, que es la forma correcta. Siempre hay que tener filtro. Alguien tiene que filtrar y revisar, y no puede ser unitario, pues no puede ser unilateral, pero ese es solamente un proceso de modificación en el artículo con respecto al artículo 72 que se podría dar. Claro, estamos hablando, mire, solamente de un artículo, pero como ejemplo, diría, claro está, ¿no? Yo diría, mire, en forma mañosa, en forma muy disimulada, muy hipocritona, desde que está vigente la Constitución del 93, ningún contrato de ley ha ido para su revisión, para que lo que ustedes mencionan, la cual coincidimos, debe ser revisado tanto en la Cámara de Diputados o cuanto antes había la Cámara de Senadores. Pero eso se puede modificar. Pero mire, en la historia del Perú, señor Aspajo, han habido 12 asambleas constituyentes. Yo no sé por qué se ha satanizado, se está
tanto, se está ridiculizando tanto, y aquellos ciudadanos que pretenden hacer un cambio constitucional mediante una asamblea constituyente, como una de las tantas más que ha tenido el Perú a lo largo de sus 200, ya casi un año de vida republicana, no sé por qué la tienen que poner estos epítetos de que vamos a hacer Venezuela, o que no es necesario hacerlo. ¿Cuál es el problema de hacer una revisión constitucional total? Pero ya cambiar cada cierto tiempo la constitución política del Perú nos lleva a ser un país inestable socialmente, pero además nos hace poner al estilo de países de África, donde países bananeros, señor Quispe Farro, porque vea, como los Estados Unidos o como Francia, por ejemplo, solo tienen una sola constitución, solo se hacen enmiendas a la constitución nada más. Ya. Mire, señor Hugo, usted ha mencionado, para los amigos que nos están escuchando y que entienden este tema, usted ha mencionado un país, porque Francia no, pero Estados Unidos sí tiene una estabilidad constitucional que solamente ha tenido muy pocas modificaciones en más de 400 años de vigencia. Pero ¿cuál es el gran problema que tienen las constituciones de América Latina? Que tienen a la ley atrapada en el vientre político por el modelo que nosotros importamos de Francia. En cambio, Canadá, Estados Unidos, la misma Inglaterra no tiene a la ley, digamos, atrapada en el Congreso. El Congreso de la República tiene la facultad de crear, derogar, modificar e interpretar la ley. O sea, si doctrinariamente decimos que un Estado de Derecho significa la voluntad el reinado de la ley sobre la voluntad del hombre, acá es al revés. Ese también es otro cambio constitucional que tendríamos que mirarlo en una nueva constitución, porque mientras la ley siga atrapada en el cuerpo político que es el Congreso, donde hay un grupo de hombres con intereses individuales y de grupo, entonces jamás va a poder haber un Estado de Derecho. Entonces tenemos que migrar del estilo jacobino, que conocen los que leen el tema, a un modelo anglosajón, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Inglaterra, como lo tiene Canadá. O sea, separando el cuerpo jurídico del político. Miren lo que ha pasado nomás, le doy un ejemplo. ¿Cuántos votos se necesitan para vacar a fulano? Se llame Castillo a quien sea. 87, hay que modificar la Constitución, que sea 67. Miren, el capricho de los hombres, o sea, la ley es una plastilina en nuestra Constitución, y no solamente es un problema del Perú, es el problema de los países que importamos el modelo constitucional desde Francia. Y ese es un tema que yo creo que se podría abordar académicamente en los foros y explicarle en palabras sencillas a la población para que entiendan que tiene que el Perú mirar. Si tanto admiramos a Estados Unidos, Inglaterra o a Canadá por la estabilidad constitucional, entonces separemos al cuerpo jurídico y que reine su propio reino en el terreno de los jueces. Mire, cuando asume la presidencia el presidente de la República en Estados Unidos, los jueces no aplauden, los jueces no le rinden honores al político. Entonces acá no solamente hay que hablar del cambio del artículo 62 del régimen económico, hay que también ir desencadenando a la ley de esta esclavitud perpetua que tiene en el cuerpo político por el modelo constitucional que hemos importado desde Europa. Ahora, ¿de quién va a depender finalmente que la Constitución que se pueda elaborar, no sé, de repente en 2 años más, no tengo idea, pero yo creo que se puede hacer eso con este tema del referéndum, porque ahí la mayoría podía ganar en el referéndum para cambio de Constitución. Vea, en ese sentido, cambiando, no sé si vamos a mejorar, porque de repente en 50 años alguien va a decir ya no vale esta Constitución, hay que cambiarla, y en fin, de acuerdo al proceso evolutivo de la conducta humana, del conocimiento y la forma de vida de las personas que viven en esa época, señor Quispe Farro. Coincidimos en cierto grado, señor Hugo, pero yo le digo que más perverso que el régimen económico establecido en el artículo 62 de la Constitución actual, para mí
particularmente como ciudadano y como peruano, espero que vayamos dando los primeros pasos para ir desencadenando o ir sacando a la ley de la esclavitud que ha tenido en el cuerpo político en estos 200 años de vida republicana. Si se lograra separar a la ley del cuerpo político, créeme que el Perú alcanzaría la estabilidad que todos queremos. Lamentablemente, en todas las instituciones que hemos tenido hasta el momento, la ley siempre ha sido manipulada por los hombres, y eso no desmerece, digamos, el primer objetivo del Acuerdo Nacional, que dice que el Perú debe ser un país democrático con Estado de Derecho. Y repito, si nos remitimos a la doctrina de Estado de Derecho, es el reinado de la ley sobre la voluntad de los hombres, y no al revés. Entonces, mientras no logremos eso primero, yo creo que habría que ir migrando hacia el modelo anglosajón, como lo tienen los países desarrollados. Bueno, reitero mi agradecimiento, señor Quispe, gracias por su aporte al debate, porque evidentemente mientras más aportes haya de la ciudadanía, con cierto conocimiento de lo que significa este tema, es para nosotros ya realmente importante, señor Quispe Parro. Muchas gracias por esta comunicación, gracias nuevamente, y como siempre, desearle éxitos en su labor empresarial también en la ciudad de Quito a esta hora de la noche. Estamos con una tremenda lluvia, muchas gracias, un abrazo a nuestro combativo pueblo altoamazonense desde la ciudad de Quito. Pronto nos veremos por allá, señor periodista. Muchas gracias, muy gentil. Gracias. Don José Quispe Parro, bueno, guerrillero entre